Hola a todos, soy Sergio Hernández y es un honor estar en este seminario. En primer lugar, quiero dar las gracias al comité organizador por darme la oportunidad de presentar esta comunicación. Mi comunicación trata sobre la inteligencia artificial en los procesos judiciales, análisis de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana del 24 de agosto de 2024. En primer lugar, quiero mencionar que al analizar el uso de la inteligencia artificial en los procesos judiciales hay que mencionar ciertas experiencias específicas en China, Brasil y Estonia, que ilustran cómo estos países han comenzado a utilizar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en sus sistemas judiciales. En el caso de China, en concreto, de la ciudad de Hangzhou, un tribunal utiliza un asistente de inteligencia artificial llamado Xiaozi 3, o traducido al español como Pequeño Sabio. Este sistema se centra en agilizar la resolución de casos sencillos y repetitivos, como los relacionados con préstamos estudiantiles. Durante una prueba piloto, esa inteligencia artificial resolvió aproximadamente en 30 minutos lo que habría llevado semanas a cualquier juez humano. Este ejemplo muestra cómo la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia de la administración de justicia si se usa de una manera adecuada y justa, particularmente en casos con un alto volumen y características similares. En el caso de Brasil se llevó a cabo el proyecto Sócrates, donde el Tribunal Supremo de Justicia Federal de Brasil implementó el proyecto que utiliza la inteligencia artificial para identificar demandas por temáticas, dependiendo del tema del caso, y acumularlas para emitir una sola decisión. Este proyecto busca mejorar la eficiencia y la coherencia de la administración de justicia. Mientras que en Estonia, desde 2019, se implementó un programa piloto con un juez robot, un sistema de inteligencia artificial, que se encarga de resolver casos de menor cuantía, en este caso en Estonia menores a 7.000 euros. Las partes involucradas pueden subir la información del caso a una plataforma y el juez robot, mediante un sistema de inteligencia artificial, toma la decisión basándose en dicha información. Si alguna de las partes no está de acuerdo con la decisión, puede apelar ante un juez humano. En Estonia es un país conocido por su enfoque innovador en la digitalización de servicios públicos, mientras un ejemplo como de la inteligencia artificial puede llegar a automatizar la resolución de las controversias en casos específicos. Como podemos entender en estos ejemplos, pueden ser como precedentes claros a la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana del 24 de agosto de 2024, donde se aborda de manera profunda el uso de la inteligencia artificial en los procesos judiciales. En este caso, se analiza el gran potencial de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y la accesibilidad de la justicia, así como sus riesgos inherentes, aunque se reconoce que el uso de la inteligencia artificial en la justicia se encuentra en una etapa temprana dentro de esta sentencia. También se menciona que existen ciertos desafíos importantes y la necesidad de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales. En esta sentencia del Tribunal de la Corte Constitucional Colombiana del 24 de agosto de 2024, muy reciente, se revisa una acción de tutela interpuesta por la madre de un niño con trastorno de espectro autista por la denegación de un suministro de transporte para acceder a servicios de médicos necesarios. Esta revisión se centra en dos aspectos cruciales. La primera, la necesidad de transporte integral para atención médica de este niño. Y por otro lado, la validez del uso de la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT por parte del juez de segunda instancia en la elaboración del fallo. En este caso, el juez de segunda instancia utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT 3.5 para complementar su argumentación jurídica. Esto generó un debate sobre la validez del fallo y la pertinencia del uso de inteligencia artificial en la justicia, llevando a la Corte Constitucional a analizar en detalle cada uno de los riesgos, las limitaciones y principios éticos para la implementación de la inteligencia artificial en el sistema judicial colombiano. Podríamos extraer una serie de conclusiones de esta sentencia sobre el uso de inteligencia artificial generativa en los procesos judiciales a raíz de este caso y de cómo gestionar su uso como herramienta complementaria. En primer lugar, la sentencia recoge ciertos límites a la sustitución de la función judicial. Esto es clave, ya que el uso de la inteligencia artificial como complemento y no como sustituto de las funciones de los jueces son indelegables, ya que la inteligencia artificial no puede reemplazar la función jurisdiccional humana. Un juez no puede delegar la interpretación de los hechos, la valoración de la prueba o la toma de decisiones a un sistema de inteligencia artificial. Es crucial enfatizar la importancia de los derechos del juez imparcial, la motivación de las decisiones y el proceso con todas las garantías. La sentencia recalca la importancia de la tutela judicial efectiva para garantizar la implementación de la IA, ya que no puede llegar a vulnerar en un momento derechos fundamentales de la persona. El principio de tutela judicial efectiva garantiza el derecho de toda persona a acceder a la justicia y obtener una resolución justa y oportuna conforme a las controversias, a las circunstancias. Sino este derecho establece que toda persona tiene derecho a defensa y a un proceso justo con todas las garantías, por lo que hay que advertir sobre el riesgo de que la inteligencia artificial y no se llega a utilizar de forma adecuada o pueda afectar al mismo, ya que puede introducir sesgos, generar información exacta, lo que se denomina alucinaciones, y dificultar la transparencia en la toma de decisiones. Los magistrados de la Corte Constitucional Colombiana ven necesario remarcar que la inteligencia artificial no puede reemplazar la función de un juez, ya la interpretación, valoración de la prueba o la toma de decisiones. La sentencia resalta que estaría poniendo en juego la independencia e imparcialidad del juez y es necesario el derecho a
al ser jugado por un juez predeterminado por la ley, es fundamental y el uso de la IA no debe comprometer esta garantía. A todo ello hay que añadir que la inteligencia artificial no puede reemplazar la obligación del juez de motivar sus decisiones. La inteligencia artificial no puede eximir al juez de esta responsabilidad, según la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, aunque se puede servir de ella para elaborar sus decisiones, siempre que sea transparente y mencione que ha utilizado este tipo de inteligencia artificial. Se establece que la IA debe utilizarse como una herramienta de apoyo y complemento para los jueces, sin comprometer su independencia judicial, la imparcialidad y un proceso con todas las garantías. Por otro lado, nos encontramos también con ciertos riesgos y limitaciones al cierto uso de inteligencia artificial, como son las alucinaciones que habíamos mencionado, en este caso ya que utiliza como alucinaciones como término para hacer referencia a la información inexacta, falsa o inventada que puede llevar a cabo por parte de la inteligencia artificial. Este riesgo se deriva del entrenamiento de modelos de inteligencia artificial en el caso de desconocimiento de la base de datos en la cual ha sido entrenada y la utilización de información que se ha utilizado con la misma. Pueden afectar a la validez de decisiones judiciales si se basan en información incorrecta y es responsabilidad del juez verificar la información proporcionada por la inteligencia artificial y contrastarla. Por otro lado, otro de los riesgos son los sesgos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden reflejar sesgos presentes en los datos con los que hayan sido entrenadas. Es crucial ser consciente de estos sesgos y tomar las medidas para mitigar su impacto. Estos sesgos pueden reflejar una discriminación de género, raza, origen, etnia, geografía, otros factores personales, y la aplicación de la IA con estos sesgos puede resultar en decisiones injustas y discriminatorias, ya que la falta de transparencia en el funcionamiento de la inteligencia artificial dificulta mucho la identificación y corrección de estos sesgos. También mencionar que otro de los riesgos o limitaciones de la IA es la falta de transparencia. Opera como cajas negras, lo que significa que su funcionamiento interno es opaco y difícil de llegar a comprender. La falta de transparencia dificulta la evaluación de fiabilidad de información generada por la inteligencia artificial, ya que puede afectar a las partes en un juicio justo, ya que impide comprender un razonamiento detrás de las decisiones, ya que la transparencia es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y la confianza en la justicia, y se requiere que los mecanismos que permitan comprender sean transparentes, los datos utilizados y un proceso de toma de decisiones, así como los posibles sesgos en los sistemas de inteligencia artificial deben ser erradicados para la implementación de una inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales. Por otro lado, la protección de datos y la privacidad. En este caso, el que nos compete, la Corte Constitucional colombiana menciona que son datos sensibles, datos personales. Los casos de datos relacionados con la salud y el uso de la inteligencia artificial en la justicia implica información sensible, como estos datos y las pruebas. Es necesario garantizar una protección de datos y la privacidad a la hora de utilizar la inteligencia artificial para manejar este tipo de información, ya que existe el riesgo de que los datos sensibles sean filtrados, expuestos o utilizados de una forma indebida, y el control de los datos personales es crucial. En resumen, la justicia presenta riesgos y limitaciones que deben abordarse un uso responsable, ético y incompatible con los principios procesales básicos a la hora de utilizarse. Por lo tanto, la Corte Constitucional entiende que es de vital importancia una regulación y una guía ética, la necesidad de crear una guía que marque las pautas de un uso adecuado y correcto, adecuándose a los principios fundamentales de los ordenamientos jurídicos. Si bien reconoce la propia Corte, reconoce la validez del fallo y la necesidad del caso de inteligencia artificial para resolver el caso concreto, subraya la necesidad urgente de una regulación clara y una guía ética para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, en concreto en Colombia. La sentencia observa que Colombia, aunque tiene una legislación sobre protección de datos personales desde 2012, relativamente reciente, carece de un marco regulatorio específico sobre inteligencia artificial, por lo que es necesario acudir tanto a regulaciones internacionales para que garanticen todo momento y prevalezca la importancia de la transparencia, la responsabilidad, la seguridad y la protección de los derechos humanos en el desarrollo y el uso de inteligencia artificial en los procesos judiciales. Los magistrados de la Corte instan al Consejo Superior de Justicia de la Judicatura, el órgano de gobierno de los jueces en Colombia, a emitir una guía o un manual o cualquier tipo de línea para regular la implementación de la IA, especialmente en lo que se respeta al uso de inteligencia artificial, ya que debe prevalecer en todo momento la transparencia, responsabilidad y privacidad. La guía ética debe abordar otros aspectos clave, como el uso permitido de la IA, la transparencia de la misma, verificar la información antes de implementarla para garantizar que la información sea proporcionada y que se considere que no haya sesgos ni alucinaciones, la protección de datos personales, que ya hemos mencionado, y la necesidad de formar a los jueces en este tipo de sistemas de inteligencia artificial. La sentencia de Colombia sienta las bases para un uso responsable y ético de la IA en la justicia, reconociendo tanto su potencial como sus riesgos.
debe recoger en todo momento. Como conclusión base a este análisis, subraya la importancia de aprender de las experiencias internacionales que hemos mencionado al principio de la comunicación para desarrollar un enfoque responsable y ético para la implementación de la IA en la justicia. La revisión de los casos internacionales y de las diferentes aproximaciones en la justicia son vitales. La revisión de los casos internacionales nos garantizan y nos proporcionan la posibilidad de identificar los riesgos, las limitaciones y llevar a cabo mejores prácticas para garantizar que sea de una manera justa, transparente y compatible con los derechos fundamentales.